Vamos a leer ahí una historia que es bastante cotidiana para muchos, ¿verdad? Muy conocida, pero vamos a meditar bajo un tema específico ahí, inspirados en esta palabra. Tienes primero de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Si puede ponerse de pie, póngase de pie ahí en su casa. Si puede ponerse de pie, póngase de pie también con nosotros. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Oh, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dice: Padre, bendice nuestras vidas a través de esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos siga hablando, nos siga ministrando a través de ella, y podamos salir de este lugar con una palabra de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos estos minutos que faltan de esta celebración. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo enfrentamos los problemas o cómo visualizamos los problemas? Si yo preguntara hoy, ¿alguien tiene problemas aquí? Que levante el dedo derecho de la mano izquierda si tiene problemas. Todos tenemos problemas. Todos, unos problemas de una forma, otros lo visualizamos más grandes, otros más pequeños, pero todos tenemos problemas. Decía una persona por ahí, escribió, y dice que nos puede faltar de todo en la vida. Todo nos puede faltar, menos los problemas. Hay algo que nunca nos va a faltar, dice: los problemas. Usted puede tener todo, pero puede faltarle de todo, pero lo que nunca le va a faltar son problemas, y es cierto, es cierto. No importa si yo tengo comodidad, si no tengo comunidad, si tengo dinero o no tengo dinero, si estoy feliz o tengo éxito en todo lo que hago, los problemas siempre van a estar ahí delante de mí. Problemas grandes, pequeños, medianos, pero siempre estarán ahí estorbando nuestro caminar. Así es que si usted y yo sabemos que siempre vamos a tener problemas, debemos de aprender a enfrentarlos. Debemos de aprender a medirlos, a visualizarlos. Entonces, esto es lo que le pasaba a este pueblo. Este pueblo de Israel tenía un éxito tremendo, había tenido un éxito a partir de que salieron de Egipto, habían tenido un éxito tremendo. Lugar tras lugar tras lugar donde llegaban, era lugar y lugar y lugar, y batalla que enfrentaban, era victoria, era éxito para ellos. Ahora tenían un problema, delante de ellos estaba un ejército al que decididamente se propusieron enfrentar. Y dice que cuando los filisteos se decidieron a enfrentarlos y tomaron línea de batalla, también Israel tomó línea de batalla. Las peleas antes eran así: estaban en los valles, en una montaña un ejército, en otra montaña otro ejército, y en medio se lidiaba la batalla. Ahí se enfrentaban cuerpo a cuerpo. Esas eran las guerras. Y no es que Israel tuviera miedo o estuviera viendo en los filisteos ejército invencible, todopoderoso, porque sabían ellos que Dios estaba con ellos. En muchas ocasiones Dios les había dado victoria
contra ejércitos que eran pero extraordinariamente poderosos. Recordamos cuando recién habían salido, habían pasado el Jordán, se enfrentan a Amalek, y Amalek era un ejército que en aquel momento era prácticamente el ejército invencible. Y con un ejército muy numeroso, enfrentando a un ejército que no tenía ninguna experiencia en guerra, pues habían pasado muchos años nada más cultivando la tierra y criando animales y construyendo edificaciones. No tenían experiencia en guerra. Sin embargo, cuando su líder levantaba las manos, dice que increíblemente Israel prevalecía. Y al final terminó prevaleciendo sobre aquel ejército. Aquel ejército salió huyendo. Ahora, ¿cómo es que nosotros vemos los problemas? ¿Cómo veía los problemas Israel? Y cuando yo veo cómo los ve Israel, trato de decir, este es el espejo que tengo enfrente. Ciertamente las escrituras se dejaron escritas para que nosotros aprendamos de ellas. No que aprendamos a hacer lo mismo que se dice que se hizo ahí, sino que si algo malo se hizo ahí, yo aprenda que esa piedra puede estar delante de mi camino. Y cuando la vea venir, pues me aparte. El sabio ve venir el mal, dice, y se aparta, ¿verdad? Se aleja de él. ¿Cómo visualizamos los problemas nosotros? ¿O cómo estaba visualizando Israel este problema? Como algo difícil de vencer. Hay dos formas que nosotros podemos visualizar los problemas. Como algo difícil o imposible de vencer, y como algo que lo podemos entregar en las manos de Dios. ¿Cómo queremos nosotros visualizarlo? ¿O cómo deberíamos visualizarlo? Veamos cómo lo podemos visualizar diciendo difícil de vencer, difícil de enfrentar. Es que este problema que tengo enfrente yo no lo puedo vencer porque no tengo la preparación adecuada. Es que esta situación difícil que se ha presentado delante de mí no la puedo pasar, no la puedo sobrellevar porque no me han aconsejado bien. Es que a mí, en mi trasfondo de familia, a mí no me trataron bien, a mí me humillaron y esto impide que yo pueda volverme victorioso ante este problema. ¿Cuántas veces la gente dice, mire, yo tengo esta dificultad porque mis padres a mí nunca me quisieron? Mira, hay personas que no pueden dar ni siquiera un abrazo. Y cuando se les investiga y se les pregunta, dicen, es que a mí mi papá jamás me abrazó. Mi mamá nunca me dijo te amo. Y entonces yo cómo puedo decir te amo y cómo puedo abrazar a las personas. Y eso es un problema. Eso es un problema. Pero cuando nosotros enfrentamos los problemas viéndolos como algo difícil de vencer, nos ponemos al igual que este pueblo en este momento. Ellos estaban viendo un ejército y estaban listos para vencer, para enfrentarlo, para vencerlo, seguros de que y de repente aparece sobre el problema un problema más grande. Un problema llamado Goliat. Un problema llamado Goliat. Y aquel problema que para ellos era normal, enfrentar un ejército cualquiera o cualquiera que se le pusiera enfrente, ahora se agrandaba. Y tenía, dice, una estatura de 6 pies, creo que son más de 2 metros esto. Pero estaba un hombre gigante, con una armadura impresionante. Solo la cota, que era la pechera, que le podemos decir nosotros, que era de metal, pesaba, pero para que nadie la pudiera soportar. Y este hombre la llevaba una jabalina, llevaba lanza, llevaba el casco sobre las botas de sus pies. Era terriblemente pesado aquello. Pero el hombre se paraba y empezó a retar al pueblo de Israel. En este momento, cuando el pueblo lo ve, dice la escritura que hemos leído nosotros, cuando ellos ven y escuchan la voz segura de aquel gigante, dice, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. ¿Y qué pasó en Israel? ¿Qué pasó en su líder? Aquel rey que siempre estaba al frente de la batalla. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No hay cosa más terrible y más amiga de la derrota que el miedo. El miedo quizás, el gigante no había hecho nada, no había lanzado una jabalina, no había llegado a hacer demostraciones de su poder, solo se levantó y se paró y todos lo vieron grande y supusieron que si alguien se enfrentaba a ese hombre no lo iba a poder vencer. Y quizás con los ojos de la lógica cualquiera hubiera pensado de esa manera. Ahora vea, ¿cómo es que estaba viendo este pueblo que había enfrentado a una Jericó, que había enfrentado a ejército, que había enfrentado el hambre, que había enfrentado la falta de agua, que había enfrentado toda clase de vicisitudes en el desierto y había visto la protección de Dios?
y había viajado con él aquella columna de fuego y aquella nube durante el día, que estaba ahí la presencia de Dios, y que dice que infundía pánico en los pueblos por los cuales ellos iban pasando. No se les acercaban cuando miraban la columna de fuego, no entendían cómo podía ser, y aquella tremenda nube que en medio del sol, donde no había árboles ni había nada, no era normal que hubiera una nube, la nube estaba sobre ellos dándoles frescura. Los pueblos tenían pánico, y cuando oían decir van a pasar el Jordán, aquellos pueblos empezaron a temblar, y las ciudades, dice aún la más poderosa, que era Jericó, se cerró y bien cerrada, dice. O sea, le pusieron toda clase de cosas a las puertas para que no pudieran entrar. Tenían miedo. Ahora, los filisteos deberían de haber tenido miedo, y de seguro que tenían miedo, pero fueron muy buenos estrategas. Sabían que no podían vencer a Israel con su ejército. Sabía que no iban a poder vencer a Israel, pues venía en su back que tenían ellos, en todo su camino, traían un hilo de victorias impresionante. Y entonces sacaron un recurso, como hace el diablo siempre, saca un recurso falso, mentiroso, pero que parece inquebrantable. Y se levanta un gigante, un hombre grande, de gran estatura, y dicen, oh, ahora el problema para Israel ya no era el ejército de los filisteos. Ahora el problema de Israel era el gigante. ¿Sería que un gigante iba a ser invencible contra un ejército? No. Pudieron haber dicho, guárdate ese gigante y nosotros vamos a pelear ahora, y ahí vamos. ¿Y usted cree que no hubieran ganado? Pues claro, 30, 40 que le hubieran caído al gigante, lo hubieran dejado quieto en un rato y la victoria hubiera sido de ellos, pero no. El problema parecía tan grande, tan imposible de vencer, que ellos dicen que tuvieron gran miedo. No solo el ejército, el rey tuvo gran miedo. Se fue para su cabaña a estar ahí pensando cómo hacer. Jacob, en la historia bíblica que tenemos, vio tan difícil, a pesar de que sentía el respaldo de Dios, a pesar de lo que era Jacob, vio tan difícil resolver el problema del engaño que había hecho con su hermano, a su hermano. Prácticamente con engaños le quitó la primogenitura, se la vendió, se la compró, y ahora él tenía el derecho, porque el otro había renunciado. Según él tenía el derecho. La verdad que cuando Dios decide las cosas, aunque yo lo pueda vender, yo vendo mi salvación, ¿cómo la puedo vender? No es mía. Aquel hombre Saúl dijo, menospreció y dijo, no me importa, yo no me quiero morir de hambre, dame esa sopa que tú tienes ahí y te cedo la primogenitura. Total, ¿qué voy a ganar yo y qué voy a disfrutar si estoy muerto? O sea, un poco extremo, ¿no? Pero cuando el hombre se dio cuenta que la bendición del padre, que esa sí era real, que la bendición del papá había sido dada sobre Jacob y a él le tocaba la bendición de ser el siervo de su hermano, ya no el primogénito. Ahora a él, la bendición que le quedó, lo siento, hijo mío, mi bendición ya se la di a tu hermano, ahora te voy a bendecir a ti, serás el siervo de tu hermano. Aquel hombre dijo, yo lo voy a matar. Solo voy a esperar que mi padre muera y te mato, le dijo a Jacob. Jacob vio tan imposible, conocía a su hermano, que salió huyendo. No se le ocurrió doblar rodillas y decir, Señor, perdóname, ayúdame. No, salió corriendo. Era un problema para él imposible de resolver. Elías, después de una gran victoria que nosotros conocemos sobre los sacerdotes de Baal, recibe una amenaza. Mañana a estas horas te pasará a ti lo que le ha pasado a mis sacerdotes, le dijo la mujer. Y Elías vio eso como un gran problema. ¿Qué le costaba a Elías haber dicho? Como dijo el día que ofreció el sacrificio, Señor, tú tienes el poder y ahora vas a demostrarle a esta mujer que tú eres el Dios Todopoderoso. No, salió corriendo, salió huyendo. Le pareció imposible poder escapar de las manos de aquella reina que a todas luces en aquel tiempo, políticamente hablando, era la todopoderosa en aquella región. Y huyó. Pedro, fíjese, que caminó con el Señor, que escuchó la voz de Dios de frente, que escuchó de cerquita, que de seguro lo abrazó muchas veces al Señor, que Jesús muchas veces lo regañó y que Jesús muchas veces quizás le dijo, Pedrito, que no está escrito aquí, cómo te amo, mi hijo lindo. Tenía una relación tan cercana con Jesús que cuando llega el momento difícil le dicen, tú eres de los de ellos. No.
él sintió que ese problema del el decir que él era discípulo de Jesús le iba a la muerte. Le iba a la muerte. Y huyó, salió corriendo. No necesariamente la persona tiene que estar lejos de Dios. Pero hay que recordar que tan cerca está Dios de nosotros como tan cerca está el diablo de nosotros. ¿A quién quiero abrazar? ¿De quién me quiero dejar tocar? ¿A quién quiero escuchar? Es la decisión que nosotros debemos de tomar. Israel en este momento escuchó la voz del gigante. No se le ocurrió decir, ahora el rey, vamos a clamar a Dios y vamos a pedir una victoria. No, escucharon al gigante y tuvieron miedo. Y muchas veces así nosotros, viene el problema a nosotros y en vez de escuchar la voz de Dios, escuchamos la voz del diablo que dice, no podrás, no podrás, no saldrás, de esta no salís, de esta te quedás. Decía un familiar nuestro, cayó en un estado de coma, colapsó una noche, lo llevaron arrastrado al hospital, lo ingresaron y el hombre estaba en coma, pero los que están en coma realmente no están muertos, tienen alguna cierta movimiento en el cerebro y dice que él estaba en el hospital y de repente vio una gran luz que se paró enfrente de él y era como un círculo iluminado, era un círculo iluminado. Y en ese círculo iluminado, lo que escribían ahí en el círculo era, saldrás de esta. Y aquel hombre estaba en coma, luchando, viendo eso y no lo entendía. Y de repente abre los ojos y los médicos no entienden cómo es que despertó. Él debió haber muerto ese día ahí. Pero Dios le dio un mensaje, aún en el camino a la muerte, como lo hacen chiste a veces, ¿verdad? No vayas hacia la luz, ¿verdad? Porque muchos testifican que cuando mueren y el espíritu va, dice que ven un túnel negro y al final la luz, y cuando llega la luz es que ya llegó al otro lado, ¿verdad? No vayas a la luz, este hombre vio la luz. Y en la luz había un mensaje fortaleciente del Señor. Y ahí está vivo. Ahí está vivo. El diablo quiso llevárselo y no pudo. El diablo quiso quitarle la fe en el Señor y no pudo. Y el hombre está ahí testificando. Yo cuando lo veo le digo, usted sí que es duro de llevar, mi amigo. Ha estado en esa circunstancia como 5 veces, ¿verdad? Como 5 veces ya al borde de la muerte, por accidentes o por enfermedades, y el Dios lo ha librado en cada una de ellas. Dios lo ha librado. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver el problema, no como aquel que se nos presenta y que parece tan grande, sino que aprendemos a ver el problema como algo que va a estar ahí en nuestra vida, como algo, no vamos a decir normal, porque no deberían de ser los normales los problemas. Pero cuando aprendemos a ver el problema como algo difícil, pues nos va a vencer, nos va a dominar, nos va a subyugar, nos va a derrotar. Pero cuando aprendemos a ver el problema dependiendo de Dios, con la confianza en Dios, entonces este problema se vuelve mínimo. El temor, dije hace algunos minutos, es el gran enemigo de todas las victorias para los hijos de Dios. Cuando Israel vio al hombre, tuvo miedo, ¿qué hizo? Se escondió. Cuando nosotros vemos el problema, muchos problemas de los que se oraba hoy aquí en el altar hace unos minutos, dice, Señor, ayúdale porque tiene problemas. Mucha gente tiene problemas psicológicos, familiares, y lo que hacen es esconderse. Yo he visto personas muy exitosas que cuando entran a sus casas, muy exitosos, de repente entran, se encierran en el cuarto, cierran la puerta, se acuestan y no quieren hablar con nadie. Y pareciera que una persona exitosa que le va bien en todo, no tiene problema, pero ese problema que es psicológico, vamos a decir, lo está derrotando y le impide incluso buscar ayuda. ¿Cuántas veces yo creo, no, esta enfermedad no me levanto y en vez de buscar ayuda médica no la busco? O en vez de buscar la ayuda de Dios y orar al Señor, nos lanzamos, lo que le pasó a este hombre Elías. Ay, me van a vencer, y se fue a tirar allá debajo de un palo seco en medio del desierto. Déjame morir, mejor déjame morir. Cuando el temor se apodera de nosotros, el problema se agiganta.
Cuando el temor se adueña de nuestra mente, el problema se hace más grande. Deja de ser el ejército que pelea contra nosotros para convertirse en Goliat. Y aparentemente Goliat es invencible y se para delante de nosotros y desafía y desafía. Y mientras más miedo le tengo, más chiquito me vuelvo, más pequeño me vuelvo. Igual lo saca las caricaturas. Cuando más le tiene miedo y se va haciendo chiquito, le dicen, y nosotros lo decimos así en palabras normales, te achicó. Te achicaste, le dicen. O sea, se hizo pequeño y el problema se hizo enorme. Y entonces nos venció. Nos venció porque todos estamos conscientes que un grande contra un pequeño no va a poder. El pequeño no va a poder contra un grande. Le está destinado a ser derrotado. Y esto es lo que esta gente pensaba. 40 días pasó ese gigante gritándole a Israel. Y en 40 días buscaron en el campamento quién se atreviera y nadie se atrevió. Y el más grande de todos, que era el rey, porque cuando Dios escogió a Saúl, dice que Saúl se paraba y era más alto que todos. Casi por el hombro le llegaban todos los demás. Él era el rey. El hombre más grande escogió Dios para ser rey de Israel. El más grandote de todos también le tenía miedo. Ahora imagínese si usted va a pelear con alguien y lleva una ayuda y ese grandote está ahí, grandote, y cuando le dicen salud y lo deja solo, ¿qué puede esperar usted si usted es más chiquito que este que se acaba de salir corriendo? La derrota. 40 días pasa el gigante humillando al pueblo. ¿Cuántos días, cuántos años ha pasado ese problema gritándonos y diciéndonos, te vas a enfrentar conmigo y vas a perecer? ¿Cuántos años ha pasado ese problema quizás gritando, no te librará de esa enfermedad? ¿Por cuántos médicos han pasado quizás que les han dicho, está desahuciado? ¿Cuántas medicinas habrá tomado en los años de su vida y la enfermedad no cede? Y muchas veces en vez de ceder sentimos que se vuelve más difícil, más crítica. ¿Cuántas personas habrán dicho y lo habrán examinado y habrán dicho, no, váyase a su casa y despídase de su familia porque no hay más que hacer? El enemigo es así, actúa de esa manera e infunde pánico, temor en nosotros. Y cuando tengo temor, entra la desconfianza hasta en Dios. Me encanta esta alabanza y a mí, yo en la semana he venido escuchando esta alabanza casi todos los días. Y sabe que me gusta esta que cantamos aquí. Me parece que es más melodiosa. Alma mía, bendice al Señor. Me parece que la letra está más de acuerdo con la música, la siento más rica. Cuando escucho otras, me gustan mucho, pero me encanta oír esa alabanza acá en la iglesia. Esa versión, no sé de dónde la sacaron, pero es una versión, bueno, es una versión, pero traducida al español de la manera más rica que yo he escuchado esta misma alabanza. Entonces, el enemigo habla a nosotros y dice, y nosotros deberíamos decir, alma mía, bendice al Señor. Bendícelo. ¿Quién decía esto en el desierto? David. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque David había pasado tantas vicisitudes, tantas crisis en su vida de juventud, de niño, de joven, de adulto. Había pasado tantas crisis. Había pasado la crisis de ser menospreciado por su familia. Había pasado la crisis de ser perseguido por ser un hombre recto. Había pasado la crisis de ser tentado por el diablo y haber sido vencido. Había pasado la crisis de haber sido también traicionado por su propia familia, sus hijos. Pero cuando está él solo con Dios, dice, bendice al Señor. O sea, todo lo que soy, lo humano que yo tengo, alabe al Señor y ojalá que nunca olvide ninguno de los favores que hemos recibido. Cuando nos encontremos en esa crisis, en ese hueco, en ese desierto, en ese pozo donde tiraron a aquel muchacho, cuando estemos en esos lugares tan difíciles que sintamos que ya no podemos, esa es la canción que debemos de cantar. Alma mía, bendice al Señor. Y no importa el problema, cuán grande se pinte, cuán difícil se ponga delante de nosotros. Alma mía, bendice al Señor y recuérdate todas aquellas bendiciones que Dios te ha dado en el transcurso de tu vida. ¿Cuántas veces nos ha alimentado el Señor sin tener un centavo en la bolsa? ¿Cuántas veces nos ha curado el Señor sin tener un medicamento que poder usar? ¿Cuántas veces Dios ha abierto las puertas de los hospitales para que podamos entrar y recibir la atención que necesitamos?
¿Cuántas veces Dios ha tocado el corazón de una persona lejana a nosotros para que nos haga llegar la bendición? Pero el gigante se para delante de nosotros y nos hace olvidar todas las victorias que hemos tenido atrás y nos dice, si tú te enfrentas a mí, vas a perecer. Y nosotros estamos muy atentos a escuchar la voz del problema en vez de escuchar la voz de Dios. Debemos de aprender a ver los problemas y a enfrentar los problemas como algo que es muy fácil en las manos del Señor. No en nuestras manos, en las manos del Señor. David llega al lugar enviado por su padre a dejarle alimento a sus hijos y para que le traiga noticias de sus hijos y pídeles algo a mis hijos para que no me vayas a engañar, pídeles algo de ellos para yo estar seguro que ellos están bien. Y el muchacho llega en esos 40 días que el gigante está gritando y escucha y ve a todo el pueblo, el ejército agazapado y el gigante gritando y retando y dice, ¿y quién es ese que está gritando? ¿Y quién es ese incircunciso que está ofendiendo a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? Uy, cállate, guarda silencio, mejor agazápate aquí, agáchate, cúbrete. Ese es Goliat. Y lo que está diciendo es que un hombre nada más salga y se enfrente a él, pero es imposible vencerlo. Y él dice, no lo entiendo. No entiendo. ¿Por qué nadie sale? ¿Y qué pasa? Y escucha que algunos están diciendo, el rey le va a dar esto, ¿y qué le van a dar al que venza a ese gigante? Le van a dar mucho dinero, le van a eximir de impuestos, ¿verdad? Imagínense no pagar impuestos, eximir de impuestos. Y le van a dar la hija del rey como premio mayor. Yo lo venzo. Ahí David no estaba viendo al gigante, no estaba viendo a los filisteos, estaba recordando todas las bendiciones que Dios le había dado atrás. Aquellas victorias que le había dado contra los leones, aquellas victorias que le había dado contra los osos, aquellas victorias que había tenido sobre cualquier clase de fiera salvaje que se atrevía a querer tocar las ovejas que estaban bajo su cuidado. Y él decía, ¿cómo este gigante va a ganarle a Dios si a mí Dios me ha demostrado que podemos vencer aún contra aquellas fieras que al hombre le parece que son indomables, invencibles? Y David se propone enfrentar al gigante con el arma más poderosa, con el arma que nosotros como hijos de Dios debemos de enfrentar al enemigo, con fe en Dios. Cuando la fe en Dios se nos acaba, mi hermano, estamos acabados de verdad. Cuando la fe en Dios nos falta, entonces sí, es por gusto ir a pelear. Este ejército no tenía fe en Dios. Ellos estaban confiados y contaron, tanto filisteos, sí, los podemos vencer. Uno que es más grande, no los podremos vencer, no podremos enfrentarlo. Estaban valorando el problema como mucho más grande que Dios mismo, aquel Dios que les había dado la victoria durante muchos años atrás. Ahora para ellos era imposible que les diera la victoria enfrentando a este gigante. David no es que fuera más diestro en la guerra, pues David no era un guerrero. Él era un pastor, no era que fuera más diestro, no tenía experiencia en batallas, pero tenía algo que al pueblo de Israel le estaba faltando: fe en Dios, confianza en Dios. Y cuando libramos las batallas por nuestras propias fuerzas, pues hay un 99% de posibilidades que vamos a perder. Pero cuando libramos las batallas con la fuerza de Dios, hay un 120% de posibilidades de que vamos a ganar la batalla. Cuando la enfrentamos bajo la fuerza de Dios. No serán nuestras capacidades en ese momento. No serán nuestras destrezas. No será lo que yo he aprendido, ni la práctica que he tenido, ni la experiencia que traiga. Será el poder de Dios. Y aquel ejército no lo entendía, y aquel rey no lo entendía, estaban cegados. Y lo llevan al rey y dice, está loco este muchacho, llevémoslo al rey. Y el rey dijo, ¿y cómo que este niño quiere enfrentar a ese gigante? No me atrevo ni yo. Bueno, pongámoslo quizás como una distracción mientras ideamos nosotros otra estrategia, ¿no? Vas a ir a pelear contra el gigante, no puedes ir así como andas con ese tu vestidito simple. Vamos a ponerte la armadura y te voy a dar mi armadura, le dijo el rey. Ponte mi armadura
Pero aquel muchacho jamás se había puesto una armadura. Y cuando lo cargaron de la armadura dijo, esto no me deja caminar. Mejor quítenmelo, yo voy a pelear así como yo estoy acostumbrado. Cuando nosotros tratamos de poner mucha experiencia, cuando tratamos de poner capacidad, cuando tratamos de poner incluso nuestro servicio en el quehacer de la iglesia para enfrentar el problema, es la armadura que no nos dejará caminar. Porque abajo de esa armadura está el orgullo de yo voy a vencer. Me armé bien y por eso gané. Me preparé mucho, dicen algunas personas. Yo me he preparado bastante para vencer y he vencido, qué bueno. Yo me preparé, me esforcé tanto, dicen, entrené tanto, hice esto, hice lo otro y ahora estoy cosechando el fruto de mi sacrificio. David no estaba confiando ni siquiera en su físico, aunque no era un muchacho tan delgado, vamos a decir la palabra cruda que decimos, enclenque le decimos a la gente, o sea que no tiene fuerzas. No estaba confiando en eso, no lo tenía. ¿Qué tenía él? Una honda, lo que nosotros llamamos una hondilla, una bolsita donde él guardaba piedras para usar con la honda, un palo, y eso era todo su armamento. Y por eso el gigante cuando lo ve venir le dice, ¿qué crees que soy, perro? Que vienes a mí con un palo, con una hondilla. Yo vengo a ti todo armado. Y cuando David lo enfrenta y oye cualquiera, quizás, si una persona va con todos los deseos, ya vengo bien preparado, y oye al gigante que se le para enfrente y le empieza a gritar, ahora yo te voy a matar y tus carnes las van a comer las aves de los cielos. Bueno, dijo David. Tú vienes con tu lanza, tú vienes con tu jabalina, tú vienes con tu armadura, vienes con tu estatura, con tu experiencia. Pues te voy a contar que yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel a quien tú has ofendido y quien has ofendido a su ejército. En ese nombre vengo yo, le dijo. Yo no vengo confiando en mis capacidades, no vengo confiando en mi experiencia, no vengo confiando en nada, vengo confiando en aquel Dios a quien tú has ofendido y no puedes pasar desapercibido eso. De seguro que el gigante se ha de ver turbado en ese momento. Se debe haber turbado. Cuando aquel muchacho no le tiene el miedo que él esperó que le tuviera. Y cuando el gigante corre, que entiendo yo que no ha de haber sido tan fácil correr para ese gigante, empieza a abalanzarse hacia David. David tiene el tiempo, saca la piedrita, lo pone en la hondilla, comienza a girar su onda, suelta la piedra. Y cualquiera puede pensar, ¿cómo es posible que David haya matado al gigante con una piedra? Es que no lo mató con una piedra. La piedra sirvió para entontecerlo. Le pegó en la frente y le ha caído alguna vez una piedra en la frente. Un golpe en la frente de un muchacho, compañero de trabajo, emprendió un juego con sus amigos en su colonia y dijo, él se sentía muy, muy bonito y dijo, vamos a boxear, y compraron unos guantes de boxeo. Y empezaron a boxear y boxeaban y le tocó boxear a él. Y dijo, no, hombre, estos me los agacho rápido. Eran más pequeños, el muchacho era muy alto. Y agarró y empezó a boxear. Y aquel chiquitín solo dio un salto, tiró un golpe y le pegó en la frente. Y ese otro cayó de espaldas, quedó desmayado por varios minutos. Y todos se asustaron y tuvieron miedo de que quizás lo había matado, no por el golpe, sino por la caída, ¿no? Pero aquel muchacho cuando despierta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un golpe en la frente, lo desmayó. Le hizo perder el conocimiento. Ahora imagine, una piedra en esta parte de aquí de la frente, hombre, bota a cualquiera. Pues David era tan diestro en eso que sí, aunque no dudo que la mano de Dios dirigió esa piedra, saca la piedra especial, no era cualquier piedra, dice que eran piedras lisitas sacadas del río, las piedras más lisitas, las que no tienen ningún bordo que les va a cambiar el rumbo, no salen con todo para donde la dirige el que lanza la pedrada, ¿no? Cae en la frente el gigante y aquel gigante cae quizás con los ojos torcidos. Y en aquel momento, aquel problema tan gigante, Israel lo mira caer, lo ve caer y se deben haber preguntado, visto unos a otros, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Ese gigante corre y a media carrera cae. ¿Qué pasó? Y en ese momento sale David corriendo, le quita la espada, por eso le digo que David no era tan debilucho,
agarra la espada, que debe haber pesado demasiado para cualquier hombre, agarra la espada y con la misma espada le corta la cabeza al gigante. Agarra la cabeza y la levanta como símbolo de victoria, y aquellos dos ejércitos quizás estaban todavía impávidos, no hallaban qué creer, no sabían qué pasaba, pero cuando los filisteos ven que su paladín invencible, aquel que había humillado al pueblo de Dios por 40 días, estaba ahí colgando de la mano de un niño, salen corriendo. Y cuando el ejército de Israel ve que corre, les cayó la fe y salen corriendo detrás del ejército. Dios había dicho en muchas ocasiones, y en el libro de Levíticos está la promesa que Dios había hecho para Israel. Quiero leer de lo que a veces nos olvidamos nosotros los hijos de Dios. Levítico 26, versículos 3. Esta es la promesa de Dios para Israel. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, 26:3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo dará su fruto. Ahora vamos a irnos al verso 7. Dice, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Ahora vamos al versículo 8. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Esta era la promesa de Dios para Israel. Los ejércitos no podrían vencerlos jamás. Los problemas no podrían derrotarlos jamás. Usted puede leer todo el capítulo 26, es una promesa pero tremenda para los hijos de Dios. Ahora hay, si anduviereis en mis decretos. Israel tenía esta promesa que años después se hace realidad y se vuelve a declarar en el libro de Josué. Lo mismo. Ustedes perseguirán a sus enemigos y no podrán contra ustedes. Y es que, mire, hermano, el diablo no podrá contra los hijos de Dios. No podrá. La enfermedad no podrá contra los hijos de Dios. Los problemas económicos no podrán contra los hijos de Dios. Y quizás se pare delante de nosotros y vocifere, y vocifere, y vocifere, y no se canse de vociferar. 40 días que a usted le repitan lo mismo, al final de los 40 días quizás usted tendrá la tentación de creerlo. Pero cuando confiamos, cuando sustentamos nuestra victoria en la fe que tenemos en nuestro Señor, que la victoria no es nuestra, sino es de Él, que no venceré yo, sino Él es el que va a vencer, entonces cuando la victoria viene a nosotros. Y el gigante cae, el gigante cae. ¿Cuántas personas nosotros hemos leído en las Escrituras? Algunos ya enterrados por 4 días y solamente dicen sal y salen, vuelven a la vida. El otro lo llevaban a enterrar, levántate y se levanta de ahí. La otra acaba de morir, ¿cómo puede pasar esto? Y el hombre se tira encima del cuerpo y recupera la vida. O sea, la muerte misma no tiene poder sobre los hijos de Dios, porque la victoria no es nuestra. Él ganó la victoria ya en la cruz del Calvario y al haber resucitado para estar hoy a la diestra del Padre. No hay nada que pueda doblegarnos, no hay nada que pueda vencernos, no hay nada que pueda vencernos. En las batallas no estamos solos, en las batallas que enfrentemos no estamos solos. Dijo el Señor a sus discípulos en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. ¿A qué se refiere cuando dice en el mundo? En tu vida diaria, mi hermano, en la empresa donde trabajas, en el lugar donde estudias, en el sitio donde vives, las personas con las que te relacionas, vas a tener aflicción. Pero dice Dios, no te pongas preocupado, no te preocupes, confía, porque yo he vencido todas estas cosas que tú puedas llegar a enfrentar. De entrada nosotros ya vamos victoriosos, ya somos victoriosos. No tendríamos ni siquiera que enfrentar la batalla. Israel no enfrentó la batalla, Israel no peleó en esta ocasión. No fueron a la batalla y se enfrentaron y fueron superiores. No, ellos solamente se quedaron con gran pánico, temor, viendo cómo Dios ganaba la batalla.
Y lo mismo pasó en Jericó. Ellos no pelearon contra Jericó. Ellos solamente se quedaron parados, gritaron en obediencia a Dios y vieron cómo Dios ganaba la batalla. Se pararon frente al mar rojo y el hombre les dice, ahora ustedes verán lo glorioso, lo maravilloso que es Dios, y el mar se abre. No hicieron nada. No llevaron tractores, no contrataron a los ingenieros más famosos de aquel tiempo para que pudieran hacer un sistema que abriera el mar y ellos poder pasar. Dios lo hizo. La verdadera batalla, las batallas fuertes, no las libramos nosotros, las libra Dios. Y así será siempre, las librará el Señor. Solo tenemos que recordar que en el mundo vamos a enfrentar batallas. En el mundo van a tener problemas, vamos a tener problemas, nos van a llegar las enfermedades, nos van a llegar los problemas económicos, vamos a pelear con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, vamos a tener dificultades, pero confiad, dice el Señor, porque todos esos problemas yo los he vencido. El problema es cuando nosotros abrazamos el problema y andamos cargando con el problema ahí, lo ponemos como llavero. Y lo andamos ahí cuidando y acariciando y no queremos que nadie nos robe ese problema. No, es mi problema, es mi enfermedad, decía una anciana. Mire, confíe en el Señor, Dios le va a ayudar. Ay, que usted no sabe, esta es mi enfermedad, mi dolor, decía ella. Y casi sentía como que era parte de que si uno le decía, a usted no le duele nada, ni le va a doler nada, o sea, algo le iba a faltar, ¿no? Dice Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Josué veía ese problema grande, el dirigir a una nación difícil, pero Dios le dice, tú no vas a ir solo. Así como le hice que Moisés venciera, lo mismo voy a hacer contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. En vez de correr cuando veamos el problema, doblemos nuestras rodillas y clamemos a aquel que nos puede ayudar, aquel que puede enfrentar la batalla y darnos la victoria. Josué veía el problema enorme, Dios le habla y le confirma su apoyo. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Creemos que Dios no puede sanar una enfermedad? Yo me gozo cuando veo la hermana que oró aquí hace un rato, Alcira. Cuando recuerda, alma mía, recuerda los beneficios que me has dado. Cuando le dijeron, tú no vas a sanar de ese tu epilepsia que supuestamente tenía, ¿no? Tú eres epiléptica y no vas a sanar de eso. Nunca te han vuelto a dar ataques de epilepsia, ¿no? Tú te vas a deformar porque cuando hay un derrame cerebral, un descontrol en el cerebro, la cara se dobla. Uy, chula está la niña. De repente le sale una cosa por aquí, dicen es cáncer, este cáncer en la frente te va a matar. No tienes nada, ¿no? Limpia. No puedes respirar bien, te vas a morir de esa. No tienes nada, ¿no? El niño cae una vez, se levanta, cae otra vez, se levanta y cualquiera pudiera decir, de esta ya no se levanta. Se levantó y ahí está. 6 veces. 6 veces el diablo lo dobla y 6 veces Dios lo levanta. ¿Por qué? Porque la victoria no es nuestra, la victoria es de Dios, pero hay que creer que Dios lo puede hacer. ¿Habrá algo imposible de hacer para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que para Dios sea tan difícil? Esto me está muy difícil y hasta lo hacen broma, ¿verdad? Señora, ¿de qué tamaño quieres la calle? ¿Verdad? ¿De cuántos kilómetros dice que es la calle? ¿Verdad? ¿Qué quieres que te haga? Para Dios no hay nada imposible y tenemos que estar seguros de que en la vida siempre vamos a tener problemas. O sea, amargarnos, ay, qué problema, ay, qué dificultad, que toda la semana, ¿sabe? Yo estoy lleno de problemas. En estos últimos días el diablo ha tirado sus darditos así chiquitos, miren, pic, pic, otro por aquí, de repente, pic, un dardito, y pudiera ser que yo dijera, ay, Dios mío, qué problema el que tengo. Estoy confiando y le digo al Señor, tú tienes una respuesta. Estoy aprendiendo a confiar en Dios, porque eso es lo que a veces nos cuesta hacer, ¿verdad? Confiar en Dios, porque el médico, la medicina, el medicamento, hay que confiar en Dios y Dios va a hacer la obra perfecta en nosotros. Dice
Lucas 1:37, el escritor de Lucas dice, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cómo estamos viendo los problemas que se nos enfrentan? ¿Cómo estamos viendo el problema? ¿Como el gigante imposible de vencer? Porque dejan de ser el problema para convertirse en un gigante. ¿Como el gigante imposible de derrotar? ¿O como aquel gigante que cae en las manos del Señor? Debemos de poner nuestra fe en Cristo Jesús, sabiendo qué problemas vamos a tener todos los días. Pero también debemos de saber, no debemos olvidar, que en cada uno de esos problemas Dios tiene una victoria para nosotros. Y cada paso que damos, en vez de hacernos más débiles, nos debe fortalecer. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, pero antes de eso está hablando de otras cosas. Pero todo lo puedo en Cristo. Él está hablando casi como de la ayuda, de la bendición, del compartimiento y todo eso. Y dice Pablo, yo sé que todo lo puedo en Cristo, porque aunque yo enfrente problemas, y mire que Pablo los enfrentó terriblemente problemas, yo sé que cada problema me fortalece. Cada problema. El atleta, para llegar a ser el atleta que es, ¿sabe? Tiene que sufrir dolores en sus músculos, a veces insoportables. ¿Por qué mucha gente deja de ejercitarse? Porque le duele la espalda, le duelen las piernas, anda aquí. No, así no, yo quería tener esos musculotes que tienen eso, pero sin que me duela. Para estar bien preparados y bien fuertes, muchas veces quizás nos va a doler. Vamos a sufrir dolores, pero debemos de saber que al final del camino, el Señor es el que nos da la victoria. Enfrentemos los problemas y enfrentémoslos de la mano de Dios, sabiendo que Él promete que estará con nosotros todos los días y sabiendo que no hay nada imposible para el Señor. Padre, bendigo a tu pueblo, Señor, y clamo para que esos problemas que hoy gritan delante de ellos, que no podrán ser vencidos, Señor Jesús, caigan delante de tu presencia. Como aquel gigante, Señor, caigan delante de tu presencia, porque los enfrentaremos en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios todopoderoso. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, a aumentar ese propósito de fe en ti, Señor, en cada uno de nosotros. Que no podamos enfrentar las dificultades creyendo que esa dificultad es la que va a terminar con nuestras vidas, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestro trabajo o con cualquier propósito que tengamos, sino que creyendo que cada problema va a fortalecer nuestra vida para seguir caminando ruta hacia el éxito, Señor. Y el éxito no es la escasez de problemas, el éxito es pasar los problemas creyendo en ti y vencer, Señor Jesús, cada uno de ellos. Gracias te damos, Señor, por esos momentos difíciles que enfrentamos, pero también te damos gracias por esa fe inquebrantable que está sembrando en nuestras vidas, Señor, para poder vencer cada problema, cada circunstancia difícil. No hay nada imposible para ti, Señor, y sé que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y confiado en eso, Padre, buscaré la santidad que tu palabra recomienda. Si andáis en mis decretos y mis estatutos, pues nada te faltará y todos tus enemigos tendrán que huir de delante de ti. Gracias, Señor, por esa palabra preciosa que es para nosotros. Ayúdanos a permanecer en tus caminos. En el nombre glorioso de Jesús, bendito eres, Señor. Amén.